一体何なんだ。メヘリット。キメラリーマス Now there is no hope. Un par de días habían transcurrido desde que Rudius Greyrat aceptó como esposa a Roxy, y poco a poco el intenso temor que sentía sobre una desgracia aproximándose se fue diluyendo en la cotidianidad hasta que la paz se instaló en su conciencia. Para él, el futuro lucía brillante, salvo por las consternaciones nacidas del actual estado de su madre Zenith. Días atrás, madre reclamó una de las habitaciones más grandes para sí misma. Le comenté a Lilia mis inquietudes, dado que ese era el lugar exacto donde los dueños anteriores habían sido asesinados. Es cierto que lidiamos con la amenaza, pero me inquieta la idea. Si Lilia dice que no debo preocuparme, entonces no lo haré. Además, una habitación espaciosa es necesaria para que ambas convivan. Rudius también había aprovechado la nueva calma para llevar a su madre a ver a un doctor, uno de los profesionales más importantes del reino de Ranoa, recomendado directamente por la princesa Ariel. Pero tras largas examinaciones, el doctor simplemente se llevó las manos a la cabeza en exasperación, pues, según sus palabras, no tenía ni la más pálida idea de qué le había ocurrido a aquella mujer. Y en aquel instante, al mago se le cruzó por la cabeza algo de suma obviedad. Con la actual tecnología médica de ese mundo, no había forma de ayudarla. Las maravillas de la magia de curación habían torcido en gran medida el avance médico de allí. A estas alturas, lo que se me ocurre es buscar alguna herramienta mágica capaz de ayudar a alguien a recuperar sus memorias. Aunque no tengo idea de si semejante objeto exista siquiera. Será mejor considerar su tratamiento una misión de larga duración. En cuanto al embarazo de Sylphiet, las cosas parecían progresar debidamente, y en breve nueva vida sería traída a aquel mundo bajo el apellido Greyrat. Sin embargo, Rudius halló que tocar a su Sylphie con una mano no era lo mismo, sin mencionar que dado los últimos estadios de la gestación, su esposa se encontraba extremadamente sensible de ahí arriba, y se enojaba si el mago no era extremadamente gentil. En lo que respecta a Roxy, ella escogió una habitación pequeña bajo el argumento de que prefería lugares menos espaciosos, algo que Rudius entendió, probablemente por el pasado de la Migurd viviendo dentro de caparazones en su aldea. Cabe destacar que Roxy logró hacerse con el cargo de profesora en la Universidad Mágica, y el mago no perdió la oportunidad para presentársela a todos junto con el anuncio de su retorno. Un mes más tarde, en un día sumamente gélido y con profusa nevada, Sylphiet finalmente dio a luz. Se trató de un parto normal, sin complicaciones de ningún tipo, salvo por el hecho de que debido al clima, el doctor al que hicieron llamar llegó demasiado tarde como para ser de ayuda. Aunque el pánico no invadió el corazón de nadie, gracias a los conocimientos de Lilia, con Aisha como su asistente, a quien le fue instruyendo con intención de transferir su saber a su hija.
Rudius y Roxy no fueron necesitados en ningún momento, pero estaban preparados para emplear magia de sanación en el segundo en que algo hubiese ido mal. Sin embargo, la realidad es que, de haber sido el caso, los nervios del mago le hubiesen impedido conjurar. Estaba tan nervioso que todo lo que pudo hacer fue agarrar la mano de su esposa para aliviar al menos un ápice de su dolor. El verte en ese estado me trae recuerdos de cuando la señora dio a luz a Norn. Con tan solo esas palabras, Lilia empujó a Rudius a un viaje de recuerdos en el que la nostalgia se apoderó de su ser. El parto de Norn había sido uno con complicaciones al grado en que tanto hija como madre corrieron peligro. Cuando Norn nació me las arreglé para mantener la calma y ayudar en el parto, pero mírame ahora. Lord Rudius, no se preocupe, la señorita Sylvie estará bien. No hay razón para estar tan nervioso. Ah, Sylvie, estoy aquí. Respira, exhala, respira, exhala. Eso es. Salvo por sostener su mano, limpiar el sudor de su frente, lucía como la única otra cosa que podía hacer, pero era suficiente. Todos tenían un rol, todo saldría bien. Y, sin la intención de que así fuera, los nervios de Rudius le resultaron hilarante a Sylviette, quien dejaba escapar alguna pequeña risa cada tanto. Incluso Aisha no pudo contener las carcajadas ante tal escena, aunque en su caso le ganó una palmada de su madre en la cabeza. Y al final, tras una serie de fuertes contracciones, «Tú puedes, Sylvie». El bebé nació, anunciando su llegada al mundo con un sonoro llanto. Se trataba de una niña de delgados cabellos con el color de su padre. Cuando Lilia le entregó la criatura a Sylviette, ésta la acercó a su rostro y con los ojos llenos de lágrimas se alegró en gran medida de que su pequeña no había heredado el estigma de los cabellos verdes, uno que ciertamente le había significado a Sylvie una vida de discriminación y dolor. Sylvie, ella debería saberlo. Incluso si nuestra hija hubiese nacido con el cabello verde, la hubiese amado sin diferencia alguna. En este mundo el verde esmeralda es mi color favorito. El color del cabello de Sylvie y el de Richard, una de las personas más importantes para mí, quien me ha enseñado tanto. Incluso Roxy, bajo la luz apropiada, despide un brillo esmeralda. Amo el verde. Si alguien quiere discriminarles por ese color, tendrá que pasar sobre mí, incluso si termino haciendo del mundo entero mi enemigo. Sylvie, lo hiciste de maravilla. Gracias, Judy. Acércate. Cárgala. Sí. Rudius tomó a su hija en brazos. Su pequeño cuerpo se sentía cálido, lleno de promesas que solo nueva vida puede traer. Y en contraste con su delicadeza, un sonoro llanto rebotaba con fuerza en la habitación, casi como declarando su intención de hacerle frente a la vida. Aquella imagen, aquellos pensamientos, evocaron en Rudius algo que jamás creyó que podría haber sentido, desbordando su corazón por completo. En la bebé había parte de él, junto a parte de su amada Sylviette, pero en aún mayor medida había parte de alguien más. Para un padre sosteniendo a su hija en brazos, parecía tanto un amado misterio como un milagro sin igual. Es hermosa. Y Rudius
sin poder evitarlo, fue arrasado por una ola de emociones, ahora desbordándose sin detenimiento de unos ojos colmados en lágrimas. En ese preciso instante, Rudius lo comprendió. De no ser por su padre Paul, él jamás hubiera podido sostener a su hija en brazos. Pero a cambio, Paul jamás volverá a abrazar a su esposa o sus hijas o su nieta. ¿Estaría acaso amargado por no poder estar allí? ¿O reiría y presumiría algo como: ¿lo ves, Rudy? Todo esto es gracias a mí? Seguro que diría algo así. De cualquier forma, tengo que seguir adelante, viviendo por el bien de mi hija. No puedo morir. Tengo que proteger a Sylvie. No, a mi familia, cueste lo que cueste. Lucy resultó ser el nombre de la bebé, una suerte de unión de los nombres de Rudius y Sylviette. Aisha rió a carcajadas una vez más ante la simpleza de tal nombre, nuevamente ganándose un golpe por parte de Lilia. Me pregunto, si hubiese sido un niño, ¿le hubiéramos llamado Paul al final? Puede haber sido el caso. Tras la conmoción y algarabía que el nacimiento de Lucy Greyrat causó, Lilia envió a la mayoría fuera de la habitación, Roxy y Rudius incluido. Esa fue la primera vez que vi a alguien dar a luz. Fue asombroso. Yo lo he visto un par de veces, 3 con esta, pero ciertamente es diferente cuando tú eres el padre. Me ha fatigado más que en anteriores ocasiones. Eventualmente yo daré a luz también, ¿no? Al formular aquella pregunta, el rostro de Roxy estaba completamente rojo. Sí, por supuesto. Rudy, tienes una expresión pervertida en tu rostro. Nací con ella. Bien, pronto deberé anunciar el nacimiento de Lucy a nuestros amigos y conocidos, pero antes... había algo de suma importancia que atender. Al día siguiente, Rudius emprendió una larga caminata hacia las afueras de la ciudad, donde un cementerio dedicado a hombres y mujeres de la nobleza descansaba en silencio sobre una colina. Aquel lugar era el que Rudius había escogido para darle el eterno descanso a su padre, donde sus cenizas yacerán bajo tierra por siempre. Tras pasar frente a las lápidas de quienes una vez fueron, se detuvo frente a una particular, redonda al estilo de Ranoa, mientras la nieve se depositaba lentamente sobre sus hombros y, por un rato, se mantuvo así. No tengo idea de qué religión Paul siguió. Ni siquiera concibo que él haya creído en Dios alguno. Siempre me pareció del tipo que no se preocupa por cosas como la religión. Así que, incluso si cometimos un error en ese respecto al enterrarlo, estoy seguro de que nos perdonaría. Tal vez hubiese sido más apropiado el enterrarlo en el reino de Asura, donde nuestra villa buena una vez estuvo. Paul no tuvo conexiones con nadie de estas tierras al norte después de todo, pero si lo enterráramos muy lejos, entonces no podría visitarlo. Rudius ya se había dado a la tarea de informar a Gisu y el resto sobre la ubicación de la tumba de su padre. Lo cierto era que ya habían visitado la misma como un grupo,
Cada persona había traído un regalo que en vida Paul hubiera apreciado: alcohol, una espada corta, esa clase de objetos. Gisu y Talhand incluso habían pasado un tiempo considerable sentados frente a la tumba, bebiendo hasta invocar la ira del encargado del lugar. Pero Rudius lo supo desde el primer momento. Él supo que debía ir solo. Sin pronunciar palabra alguna aún, Rudius comenzó a limpiar la lápida de su padre, retirando la nieve que le cubría, puliendo delicadamente la zona donde el nombre Paul Greyrat yacía grabado. Bajo el brazo izquierdo, el mago había traído una botella de licor, la cual colocó frente a la tumba. Acto seguido, unió sus manos, o al menos ese fue el gesto dado su muñón, y cerró sus ojos. Paul. Padre. Mi hija nació ayer. Es una pequeña niña. Es hija de Sylphie también. Así que estoy seguro de que llegará a ser una mujer hermosa. Poniendo breve pausa a sus palabras, casi como atinando a recuperar la templanza que creyó poseer en su corazón. Hasta ese momento, Rudius abrió sus ojos y se sentó frente a su padre. Desearía que estuvieras aquí, con nosotros, que pudieras ver a tu nieta. Rudius estaba seguro de que si Paul estuviese vivo, hubiese abrazado su faceta de abuelo con ímpetu, atento en demasía a su nieta Lucy, al punto en que Zenith le regañaría para que no fuera tan pesado. El mago pensó que, sin lugar a dudas, su padre le hubiera invitado a beber para celebrar hasta embriagarse, y al regresar, Paul se hubiese puesto excesivamente cariñoso con Lilia, exasperando a Zenith. Era algo tan propio de su padre que Rudius podía verlo con claridad. Podía ver el futuro que podría haber sido si Zenith y Paul no hubieran terminado como terminaron. Roxy es ahora mi esposa. Tengo dos, justo como tú. Me hubiese gustado que me aconsejaras el cómo prepararme mentalmente. Tal vez parte de lo que querías decirme en el laberinto tenía algo que ver con esto. En retrospectiva puedo ver cómo Roxy y yo lucíamos desde fuera, aunque yo fuera algo denso. No es enteramente lo mismo. Tengo una hija, no dos como en tu caso, pero eventualmente Roxy será madre. Aparentemente Sylphie piensa que aún traeré otra esposa a la familia tras esto. Claro que no planeo nada de eso. No debería pensarlo demasiado, ¿no es cierto? Cuando Rudius dirigió su incógnita a la lápida, casi podía ver el rostro de Paul sonriéndole con astucia ante semejante pregunta. Claro que todo lo que podía lograr era verle sonreír. La fría roca no le devolvía palabra alguna. Padre, fui un hijo terrible. Yo tengo memorias de una vida anterior. No te amé como debería haberlo hecho, como mi padre. Mientras Rudius abría su corazón, destapó la botella y le dio un trago. El licor era uno fuerte, quemaba como fuego a través de su garganta. Un segundo más tarde, derramó parte del contenido sobre la tumba de su padre. Después de todo, ambos estaban bebiendo juntos. Pero ahora mismo, sí me veo como tu hijo. Finalmente lo entiendo. Sigo siendo tan solo un niño, un tonto que pretendía ser un adulto al emplear sus memorias de la otra vida. Un trago para
para Rudius, otro para Paul. Lo que hasta ese momento había sido un intercambio verbal, de alguna manera, claro, se transformó a uno de bebida, hasta que la última gota sobre la fría piedra indicó que ya no quedaba más alcohol para ninguno de los dos. Ahora que mi hija ha llegado al mundo y soy un padre, entiendo que debo crecer y madurar lo antes posible por su propio bien. Y para lograrlo, me tropezaré por el camino, cometeré errores, los lamentaré y cambiaré. Lenta, gradualmente, haré lo mejor que pueda. Volveré, padre, y la próxima vez traeré a todos conmigo. Gracias, padre. Al darle la espalda a la lápida de su padre, Rudius comprendió que un montón de piezas cayeron en su lugar, unas con gran dolor, otras con gran alegría, y tenía claro que era imposible avanzar sin cometer errores. Tal cosa estaba implícita en cada paso que se diera al frente. No importa cuánto las cosas se tuerzan o vayan mal, no es el final. Todavía tengo mucho por vivir en este mundo, y es por eso que viviré con plenitud, de forma que, cuando finalmente llegue mi hora, Padre, no tendré remordimientos. Este es mi juramento como Rudius Greyrat. Hito no nami oshi yosete wa watashi wo kasume tori sugiru itsu datte koko ni iru no ni nanda ka nukegara tada nagamete ぽつりたたずむ孤独の破片飲み込んだ一人にしないで離さないでそのぬくもりで包んで言葉をかけて名前を呼んであなたの頬に受けたいCuídalos, Rudy.